Buenos días a Oh, todos. perdona, Ah, soy perdona. Antonio Navarro. Sí, vamos allá. Soy Antonio Navarro y tengo el placer de introducir la sesión La mujer en la radiología española, perspectiva actual, que presentará la doctora Silvia Cayón Carrera del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Luego también tendrá el apoyo de su coautor, el doctor Pablo Rodríguez Carnero del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Como expertas en la materia, contaremos con la doctora Marta Gómez Chiari del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y con la doctora Ana Fernández Tamayo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Esperemos que esta ponencia, encuadrada dentro del curso de avances de radiología, inspire un interesante debate sobre el papel y la evolución de la mujer en la radiología española, con especial énfasis en los avances hacia la igualdad de género. En este sentido, recordad a la audiencia que puede enviar sus preguntas a la ponente, las cuales serán respondidas al final de esta sesión. Y bueno, ya antes de dar paso a la sesión, y si se me permite, aprovecho la oportunidad para recomendar el artículo de Silvia y Pablo en el que se basa esta presentación y que he tenido el placer de leer en el último número de la revista Radiología. Sin más dilación, vayamos con la sesión. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Antonio. Antes de empezar, quería un poco también dar las gracias a Salva por invitarme a dar esta charla en su plataforma. Como introducción, quería un poco dar algún dato histórico sobre pioneras o referentes tanto dentro del campo de la medicina como dentro del campo de la radiología dentro de España. En primer lugar, quería mencionar a la doctora Dolors Aleu Riera, que fue la primera graduada en medicina en España, en concreto en 1882 en Barcelona. Dentro también de la medicina, también quería referenciar a la doctora Concepción Alexandre Ballester, que bueno, fue la primera mujer en ostentar un cargo público dentro de un hospital en España, ¿no? En concreto en el Hospital Universitario de la Princesa en 1891. Creo que, bueno, este dato nos hace, bueno, al menos a mí me hace especial ilusión, ya que yo me formé como radióloga en el Hospital de la Princesa. Y ya entrando un poco dentro del campo de la radiología, pues intentamos buscar, identificar quién fue la primera radióloga en España. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta, pero sí que es verdad que María Luisa Cuadras Bordes probablemente fuese una de las primeras en 1920. Ya entrando un poco dentro de la Sociedad Española de Radiología, quisimos ver a ver bueno, eh, cuándo se había registrado la primera socia de la sociedad, ¿no? Y encontramos que fue en 1966 y, bueno, fue Encarnación Ramírez Pérez. Y ya dentro un poco de posiciones de mayor liderazgo dentro de la sociedad, pues encontramos a la primera mujer en junta directiva de la SERAM en 1974 y fue Pilar Gallar Barbera. Y ya, bueno, como referente máximo de la sociedad, pues la primera presidenta no conseguimos identificarla hasta 2012 y fue Carmen Ayuso Colella. Ya entrando un poco en materia, bueno, los datos que voy a mostrar a continuación son un poco un resultado o el fruto de una investigación que realizamos entre el 2020 y 2023, con una pandemia de por medio, pero bueno. Hoy somos las cabezas visibles, Pablo y yo, pero bueno, este es un trabajo en equipo en el que también han colaborado las doctoras Celia Alonso, Lourdes del Campo y Laura Oleaga. Bueno, como comentó antes Pablo en el coloquio previo, bueno, todo esto empezó cuando yo era residente en La Princesa, R1, R2, y Pablo, bueno, me comentó un poco sobre este tema y bueno, comenzamos a hacer un poco una revisión bibliográfica y vimos que en relación a este tema pues existía bastantes referencias en la literatura norteamericana, en Estados Unidos, en Canadá. En Europa existía, bueno, alguna publicación aislada y en España, pues tan solo un libro y un artículo editorial, ambos
cuya autora era, bueno, Pilar Gallar Barberá. Entonces pensamos que, bueno, quizás sería interesante ahondar un poco más en el tema, ¿no? Entonces, ya con el resto de autoras, pues comenzamos a recopilar pues datos públicos, comenzamos un poco a indagar dentro de las webs de la SERAM y de la SR y de la RSNA para buscar datos de feminización dentro de la radiología. En concreto, bueno, revisamos quiénes fueron a lo largo de la historia los diferentes presidentes en las diferentes sociedades, también editores jefe, medallas de oro y en el caso de la SERAM también premios a la investigación y a la profesión. También para comparar un poco con el resto de la medicina, intentamos bueno, identificar algún dato de la feminización en la medicina dentro de diferentes organizaciones, ¿no? Que refiero en la diapositiva. Posteriormente, pues contactamos con las diferentes sociedades. En el caso de España, contactamos con la SERAM, con sus secciones y filiales y con la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico y también, en el caso de la universidad, con la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física. En el caso de Europa, también contactamos con la Sociedad Europea de Radiología y en el caso de Estados Unidos, con la Sociedad Norteamericana. Y ya finalmente también hicimos una encuesta entre los años 2020 y 2021 entre los hospitales de más de 300 camas de toda España. Había un total de 122, conseguimos 74 respuestas, una tasa de respuesta de aproximadamente el 61%. Y aquí os muestro un poco el número de respuestas que obtuvimos por comunidad autónoma. En esta encuesta preguntamos un poco el número de mujeres y hombres que había en los diferentes estamentos del servicio, ¿no? Los diferentes puestos, como son los residentes, los médicos adjuntos, radiólogos adjuntos, los tutores de residentes, los jefes de sección y los jefes de servicio. Entonces, antes de empezar un poco con los datos de la radiología, quería dar algún dato de la feminización en España y, bueno, compararlo con algún dato aislado que hemos encontrado de Estados Unidos y Europa. Entonces, en primer lugar, bueno, vemos que en el grupo de estudiantes en 2023 pues había un alto grado de feminización que alcanzaba el 71%. Vemos que también en el grupo de residentes y médicos este grado de feminización es bastante alto, en torno al 60-70% también. Si lo comparamos con, por ejemplo, con Europa y con Estados Unidos, vemos que, bueno, parece que en España la medicina está más feminizada bueno, que respecto a Europa y sobre todo que respecto a Estados Unidos. Y luego ya vemos que a medida que avanzamos pues, bueno, rangos mayores de mayor liderazgo, mayor poder, pues la presencia femenina parece que va decayendo progresivamente, ¿no? Y ya entrando un poco en los datos que tuvimos en el campo de la radiología, pues vemos que, bueno, sucede algo similar, ¿no? Vemos que la radiología en España está bastante feminizada, al menos en los puestos de menor rango, digamos. Y al igual que en la medicina pasa pues que el grado de feminización es mayor en España respecto a Estados Unidos y sobre todo, perdón, respecto a Europa y en especial sobre Estados Unidos. Vemos que, bueno, también radiólogos, en el grupo de radiólogos y tutores de residentes, bueno, se correlaciona un poco también con el porcentaje de residentes, pero a medida que avanzamos en posiciones de liderazgo, como hemos dicho antes, pues este porcentaje va decayendo, ¿no? Y vemos que estas tendencias pues son similares tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos. Algo que, bueno, en la literatura lo describen como the leaky pipeline, que es, bueno, en español significaría la tubería que gotea, ¿no? Que al final es la pérdida de mujeres a medida que vamos avanzando en puestos de liderazgo. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que acabo de mostrar. Vemos que tanto la medicina como la radiología está muy feminizada, tanto el grupo de residentes como de adjuntos, como de tutores de residentes, y lo que ya hemos dicho, eh, la presencia femenina pues va decayendo en puestos de mayor rango. Vemos que más o menos los porcentajes de jefes de sección en la radiología respecto a la de medicina y los porcentajes de jefe de servicio también pues más o menos son similares, eh,
los que obtuvimos nosotros en nuestra encuesta en el contexto de la radiología respecto a los que hemos obtenido de pues, webs oficiales sobre la feminización en la medicina en general. Bueno, ¿y qué sucede dentro de la radiología? ¿Qué sucede en las diferentes secciones o subespecialidades de la radiología? Pues parece que, bueno, las secciones o subespecialidades más feminizadas serían pediatría y mama, pero sí que es verdad que en España, bueno, todas las secciones, salvo neurointervencionismo, generalmente, bueno, hay un rango de feminización pues bastante constante, entre 50 y 60%. Y así que lo que llama la atención es pues la caída dentro de la sección de neuroradiología y sobre todo de intervencionismo, que no llega ni a la mitad del porcentaje de feminización que, por ejemplo, el de pediatría, ¿no? Pero, ¿qué sucede en otras áreas geográficas, no? Bueno, aquí represento las, las la gráfica en color, perdona, la gráfica con el punteado se refiere a los datos de Estados Unidos y el color liso a los datos de España. Vemos que los hallazgos, bueno, que hemos encontrado son similares, ¿no? Vemos que la sección de pediatría de mama son las más feminizadas, ocurre de forma similar en las dos áreas geográficas. Y luego a medida que, bueno, vamos evaluando el resto de secciones, vemos que, bueno, este porcentaje, ya decíamos que en España era más o menos similar, en el caso de Estados Unidos va, bueno, decayendo hasta que llegamos a la sección de neuroradiología e intervencionismo, que sucede, bueno, algo similar a lo que sucede en España, ¿no? El porcentaje de feminización decae bastante y especialmente es llamativo en la sección de intervencionismo. Bueno, ¿qué otros datos obtuvimos de las diferentes secciones en España? Pues lo que ya habíamos visto, ¿no? En la mayor parte de las secciones, más del 50% de las socias son mujeres, salvo en neurointervencionismo. Pero ¿qué sucede en los puestos de mayor liderazgo? Pues vemos que a lo largo de la historia, desde la creación de esas secciones hasta 2022, vemos que menos del 50% de los presidentes han sido mujeres en todas las secciones, salvo en mama y musculoesquelético. Si nos fijamos en un dato concreto, en específico, por ejemplo, en el 2022, vemos que en las 9 secciones que hemos registrado aquí tan solo ha habido bueno, tan solo, sí, tan solo ha habido 3 mujeres dentro del puesto de presidenta, ¿no? Y bueno, en cuanto a las presidencias de sociedades en general, la sociedad española, la sociedad europea y la sociedad norteamericana, ¿qué podemos decir? Pues en primer lugar hicimos un registro del número de presidentes y presidentas a lo largo de la historia en las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, en España identificamos que tan solo había habido un 10% de mujeres presidentas a lo largo de la historia, en Europa un 13% y en Estados Unidos un 9%. Pero quisimos un poco comparar con datos un poco más actuales, ¿no? Para dar una visión un poco más actual. Entonces, bueno, vimos que en los últimos años, por ejemplo, el porcentaje de mujeres presidentas en España pasó de un 10% a un 27% y en Estados Unidos, pues de un 9%, por ejemplo, a un 32%, ¿no? Bueno, también quería un poco recalcar quiénes fueron las primeras presidentas de cada sociedad. En el caso de la sociedad norteamericana, la primera presidenta la registraron en 1995, cuyo nombre era Helen Redman. En España la primera presidenta no llegó hasta el año 2012, que bueno, ya lo referimos antes, fue Carmen Ayuso Colella. Y en Europa hasta 2016, Catherine Ricklund no consiguió ser la primera presidenta de la Sociedad Europea. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los premios y reconocimientos? Pues en primer lugar quería empezar por las medallas de oro, que bueno, para el que no lo sepa, es el mayor reconocimiento que te pueden dar como radiólogo dentro de una sociedad, ¿no? Vemos que a lo largo de la historia en España, el- tan solo el 22% de mujeres han recibido este galardón, en Estados Unidos un 9% y en Europa un 12%. Pero bueno, también queríamos comparar
eh, un poco con los datos de los últimos años, ¿no? Como hemos hecho con los datos previos. Entonces, vimos que, por ejemplo, en España el porcentaje de mujeres premiadas pasó de un 22% a un 31%. En Europa pasó de un 12% a un 16% y en Estados Unidos de un 9 a un 15%. ¿Y quiénes fueron las primeras medallas de oro? Pues en el caso de Estados Unidos, la primera medalla de oro, bueno, fue compartida entre Marie Curie y Maud Slade en 1922. Pero bueno, también identificamos que la siguiente medalla de oro, la segunda medalla de oro en esta sociedad, no llegó hasta 50 años después, en 1972, que fue Lucy Frank Squire. En el caso de España no vimos a la primera medalla de oro hasta el año 2002, que fue Arantxa de Orbe Rueda, y en Europa un poquito más tarde, en 2005, Jacqueline Vigneault. Y bueno, también quería hacer un poco referencia a otros premios que otorga la Sociedad Española de Radiología Médica, que es el premio a la investigación y el premio a la profesión. En el caso de la primera categoría, el premio a la investigación, identificamos un 14% de mujeres, y en el caso de la profesión un 33% de mujeres. Esto hasta el año 2023. Hemos actualizado los datos respecto al artículo, por eso probablemente veáis unos datos un poco diferentes. Pero bueno, lo curioso de estos datos que quería recalcar es que estos premios se dieron a partir del 2008. Justo fue el año en el que el número de radiólogas superó al número de radiólogos en España, aunque estos datos ya eran bastante, bueno, el dato de feminización era bastante alto ya desde 1995 en el grupo de residentes. En el caso de los editores de las diferentes revistas más importantes de las diferentes sociedades, pues bueno, a lo largo de la historia vemos que en las principales revistas, tanto de Europa como Estados Unidos como Radiología, ha habido aproximadamente 44 editores jefe. Tan solo tres han sido mujeres. En el caso de Radiología vemos que ha habido un total de 19 editores jefe, tan solo uno mujer. En el caso de Estados Unidos vemos que, bueno, tan solo vemos dos editoras una en cada una de las revistas más importantes de la sociedad norteamericana. Vemos también como dato curioso que las nuevas revistas creadas pues hace apenas unos años, en 2019, ninguna de ellas ha contado con una editora jefa, y ya, bueno, en Europa vemos que en ningún momento a lo largo de la historia ha habido ninguna editora jefa. Pero ¿qué es lo curioso de esto? ¿Cuándo han sido nombradas estas editoras jefa? Pues apenas unos años. En 2021 se nombró a la primera editora jefa de Radiographics y, bueno, básicamente del mundo en la radiología, que fue Christine Menías. En 2022, la primera editora jefa en nuestra revista en radiología, Cristina García Villar. Y en 2023, la primera editora jefa de Radiology, Linda Moy. Y bueno, en cuanto a los datos en la universidad, la verdad es que estos datos nos costó bastante conseguirlos. De hecho, bueno, hasta donde nosotros sabemos no hay un registro completo de estos datos. Entonces, bueno, nosotros intentamos contactar con, bueno, con la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física, y nos comentaron que, bueno, en 2022 habían hecho una encuesta a 44 universidades de España y habían registrado 341 profesores. Se referían 171 hombres, 115 mujeres, y bueno, 55 no especificaron. Entonces, bueno, tomando como datos la gente que sí refirió su sexo, pues obtuvimos un 40% de feminización. Que sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que en este grupo bueno, al final es el grupo de radiología y medicina física, no solo hay radiólogos, también hay oncólogos, radioterapeutas, físicos, médicos nucleares. Entonces, bueno, el dato no es 100% referido a profesores de radiología como tal, ¿no? Y bueno, un poco como resumen, en primer lugar, bueno, quería recalcar que hasta el año 2000 en la Sociedad Española de Radiología Médica no había habido ninguna presidenta, ninguna medalla de oro, ni ninguna editora jefa. Y luego, un poco como resumen de todo el trabajo, un poco condensado en un gráfico, podemos ver
como ya hemos referido antes, que el grado de feminización, bueno, podemos concluir que el grado de feminización en España en la radiología, como también comentábamos antes en la medicina, es mayor que en Europa y sobre todo que en Estados Unidos. Y la otra conclusión a la que llegamos es que lo que ya habíamos referido repetidamente, ¿no? Que el grado de feminización, a medida que vamos avanzando en rangos de mayor liderazgo, de mayor poder, pues el número de mujeres va decreciendo. Y esto es algo que además no solo constatamos en España, sino que también es un hallazgo que se da en las diferentes sociedades, ¿no? Bueno, cuanto a las posibles causas, nosotros no somos sociólogos, somos radiólogos. Bueno, nosotros lo que hemos intentado un poco es revisar la literatura, sobre todo literatura norteamericana, que es donde hemos encontrado más referencias. Y bueno, hemos identificado quizás las dos causas principales o posibles. Una de ellas, probablemente de las más importantes, sea el déficit de referentes, ¿no? Al final creo que la existencia de radiólogas en posiciones de liderazgo, que sirvan como mentoras o como modelos para radiólogas más jóvenes, estudiantes, residentes, creo que es un punto crítico para el desarrollo profesional de futuras líderes exitosas, ¿no? Además, creo que es muy importante el dar visibilidad a los logros o éxitos de mujeres, especialmente en campos tradicionalmente más masculinizados, ¿no? Yo creo que esto fomenta la confianza y bueno, la motivación de las mujeres para conseguir sus sueños o todo aquello que se proponen, quizás con mayor valentía o con mayor determinación, ¿no? Otra posible causa son los obstáculos culturales, ¿no? Dentro de este grupo, quería un poco destacar lo que ya hablábamos antes, los sesgos inconscientes. Bueno, sesgos inconscientes hay muchos, pero en el caso de este tema hablaríamos del sesgo de género, ¿no? Que es, al final son creencias inconscientes que todos tenemos, todas las personas, tanto hombres como mujeres, que se manifiestan de forma automática y que están basados básicamente en estereotipos socioculturales con los que nos han educado y que hemos interiorizado desde pequeños. Creo que desde el momento prácticamente en que nacemos, la sociedad tiende a imponernos o a enseñarnos ciertos estereotipos de género que al final refuerzan la idea de que existen intereses o comportamientos pertenecientes o inherentes a cada género. Y esto te lo inculcan pues, desde una edad temprana y al final acaba manteniéndose a lo largo de la vida en la edad adulta. Y creo que precisamente al ser ideas inconscientes y arraigadas culturalmente, desde pequeños, pues al final son difíciles de detectar, aceptar que los tenemos y sobre todo de cambiarlos, ¿no? Además, creo que estos sesgos inconscientes pueden influir de forma inconsciente quizás en la valoración de los trabajadores, incluso en posibles decisiones de contratación o oportunidades de ascenso o, bueno, ofrecimiento al final de cualquier oportunidad. Y bueno, en este mismo sentido, creo que en ocasiones, bueno, cuando una persona no adopta quizás unos rasgos que se alinean con los estereotípicamente asignados a su género, quizás puede experimentar cierto rechazo en algún contexto, ¿no? Como por ejemplo cuando una mujer asume roles de liderazgo, toma la iniciativa o expresa firmemente, pues, y con convicción sus opiniones, pues a veces no se recibe de la misma forma que se lo hiciese un hombre, ¿no? Y bueno, en este sentido, quería que, bueno, no puedo meter el vídeo que quería enseñaros en la presentación por temas de copyright, pero os dejo aquí un QR que está asignado a un vídeo de YouTube que me gustaría que, bueno, las personas que nos están viendo viesen, bueno, cuando pudiesen, para que nos diésemos cuenta de los sesgos que tenemos y no nos damos cuenta. Otra cosa que también quería un poco comentar es, bueno, lo que llamamos bromas, ¿no? Bueno, a veces la existencia de bueno, actitudes sexistas, tanto por parte de pacientes como por parte de compañeros, que incluyen pues, un conjunto de comentarios, supuestas bromas o conductas, comportamientos, que en ocasiones son, bueno, son flagrantes, pero en ocasiones son también sutiles de aislar, ¿no? Y al final acaban creando entornos que yo creo que son hostiles o poco acogedores para las mujeres. Y sobre todo yo creo que quizás esto lo sufren más mujeres que están en puestos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Como pueden ser igual estudiantes o residentes. Creo que al final, pues algunas eligen por callar o hacer como que no han oído nada, o incluso reír la gracia, ¿no?
Y bueno, un poco como conclusión, si bueno, la radiología comenzó con la mano de Berta Rengen, creo que de aquí en adelante el papel de la mujer, tanto en la medicina como en la radiología, como en la sociedad en general, va a tener gran relevancia. Y bueno, también quería poner un poco una imagen de los autores. He puesto los nombres en recuadros en rojo, que somos Laura Oleaga, Celia Alonso, Pablo Rodríguez, Lourdes del Campo y bueno, yo misma. Para finalizar, quería un poco, bueno, dar las gracias en primer lugar a Pablo, que fue, bueno, fue mi tutor a lo largo de toda la residencia y bueno, fue el que me propuso pues investigar un poco sobre este tema, el que me apoyó y que vamos, me apoyó para liderar este proyecto al final. Y siempre me ha apoyado a lo largo de la residencia y bueno, para mí es como una mentora más, ¿no? Y después también quería agradecer a todas las mentoras que he tenido a lo largo de la residencia, que la verdad, ahora que soy adjunta, me doy cuenta de la importancia que han tenido. Y bueno, estoy muy agradecida de todo el apoyo que me han dado. Y bueno, con especial cariño a Lourdes del Campo, una de las autoras de este artículo, que bueno, para mí ella sabe que es mi medalla de oro personal. Y bueno, también para finalizar, quería un poco invitaros a todos a un coloquio de debate que vamos a realizar en el Congreso de Radiología de Barcelona, en el bloque de gestión y calidad. Se celebrará el miércoles 22 a las 3 menos cuarto y os invito a todos a acudir y bueno, a mostrar vuestras opiniones, experiencias, lo que queréis compartir, sois bienvenidos. Nada, muchas gracias, esto es todo. Muy bien, la verdad que ha sido una ponencia muy detallada. Muchas gracias por la presentación. Ha sido un detallado análisis de los avances y desafíos en relación con la igualdad de género en la radiología española. Querría poner en valor un poquito lo que has comentado. Sobre todo me he quedado con el hecho de que si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, los porcentajes, la verdad que es de feminización, etcétera, en diferentes partes son bastante buenos. Esto no quiere decir que tengamos que confiarnos. La evolución, la inercia positiva de los últimos años, hay que seguir con ella y también querría destacar una cosa que también hacíais alusión en el artículo, que es el tema de las mentoras, ¿no? Esta situación se ha conseguido también por mujeres que han sido referentes, modelos de éxito para otras mujeres, ¿no? Y esto ha hecho que los avances sean muy significativos, ¿no? Ellas son las protagonistas de esto y las que han ayudado, aparte también de la connivencia de muchos otros factores y de los hombres, sin duda, pero estos modelos de éxito creo que son fundamentales y algo en lo que hay que apoyarse para seguir con esta evolución positiva, al menos como lo veo yo. Aunque ya tenemos algunas preguntas, recuerdo a la audiencia que todavía tienen tiempo para plantear más cuestiones. Y bueno, ahora me gustaría dar paso a los comentarios de una de nuestras expertas, la doctora Marta Gómez. Ella, si no estoy mal, es neuroradióloga pediátrica y por tanto representa la sección de radiología, la radiología pediátrica, con más proporción de mujeres en la actualidad, pero también tiene contacto con una sección que no tiene tanta representación, como es la sección de neuroradiología. Y bueno, me gustaría saber, Marta, qué te ha parecido la presentación y cómo ves todo esto desde la perspectiva de tu subespecialidad. Vale, vuelvo a reiterar de felicitar a Silvia, a Pablo y a todo el equipo que ha trabajado, ¿no? este paper y sobre todo dar visibilidad, ¿no? a un tema que siempre tenemos en mente, pero que pues probablemente no sabemos cómo verbalizar, ¿no? de una forma bastante científica y muy profesional, ¿no? De la neuroradiología, pues nuestro hospital cada vez tenemos más esta variedad. De hecho, nuestra sección de neuroradiología, pues ahora somos 3 chicas, 2 chicos. Y en general, la neuroradiología inicialmente, es verdad, tiempos atrás era más que todo algo más del campo de los hombres, pero cada vez la neuroradiología es una subespecialidad que habemos más mujeres, no solamente la pediátrica, sino también en la neuroradiología de adultos. Eh, yo creo que afortunadamente los avances en todo, no solo tecnológicos, sino los avances sociales, nos da esta igualdad que poco a poco
poco a poco, pero a pasos agigantados hemos vivido, estamos teniendo, y yo creo que llegará un momento en que este tipo de conversaciones serán un poco más en plan arcaicas que otra cosa, pero en poco tiempo fijaos cómo la mujer nos hemos posicionado y poco a poco vamos llegando a donde tenemos que llegar, no solo como mujeres, sino como seres humanos. O sea, es que no hay diferencia en este aspecto. Sí que biológicamente algunas cosas somos diferentes, pero yo creo que la capacidad mental, la capacidad de trabajo, la capacidad de entrega, la capacidad de sentido de pertenencia es exactamente igual. Y esto es poco a poco lo que vamos entre todos cambiando, gracias a este cambio mental, ¿no? Tanto chicos como chicas. Y en fin, es una visión actual y global de lo que hay. Y países como el nuestro tenemos que dar, ¿no? Darlo todo para que otros países, ¿no? Vean exactamente lo que es la realidad actual e intentar poco a poco cambiar algunas cosas. Ya sé que en algunos puntos es un poco más difícil, pero en nuestro caso la verdad es que nos sentimos bastante, por lo menos en el hospital es bastante, hay mucha paridad en todo. O sea que la verdad, no sé, otro tipo de especialidades un poco más como por ejemplo la de Ana, que realmente la sensación, ¿no? Todo lo que era cirugía, intervencionismo, era como un campo más masculinizado y la verdad es que también el cambio ha sido sorprendente, ¿no, Ana? Totalmente de acuerdo, Marta. Bueno, en primer lugar, felicidades Silvia y Pablo, es un trabajo espectacular con una recogida de datos que no ha debido ser nada fácil. Luego además plantea algunos debates que en algunos ámbitos pueden ser incómodos, pero bueno, estamos aquí hoy y me parece muy interesante. Entonces, Marta, con respecto a tu pregunta, es cierto que el cambio ha sido muy grande. Ahora hay muchas mujeres radiólogas intervencionistas, neuroradiólogas, también en posiciones de liderazgo y que sacan muchos artículos y desde las sociedades ahora se anima mucho a publicar, a dar charlas, a que la gente se anime y no se vea tan cortada, ¿no? Podríamos decir. Yo me planteo, o os quería plantear, intentar saber por qué clásicamente ha podido ser esto. Si ha podido ser por miedo a las radiaciones ionizantes, ¿no? Antes se veía como una limitación si alguien quería formar una familia, o quizás ahora con los conocimientos en radioprotección o con la naturalización de la compatibilización con la vida personal de cada uno, ya cada vez da menos reparo hablar de esto. No sé qué pensáis. Sí, de hecho tenemos también una pregunta de una oyente, la doctora Ana García, que también habla de esto, ¿no? Incluso si podían existir diferencias biológicas que puedan llevar a tomar decisiones en cuanto a la subespecialización, en cuanto a las áreas de interés de una radióloga, ¿no? También hemos tocado antes, de un poco de forma tangencial, el tema de los aspectos sociológicos, también lo ha comentado en la presentación, Silvia. Y lo cierto que es un tema complejo, no sé cuál es la opinión de los demás. Pues yo, a ver, más que biológicos, yo no sé muy bien a qué se refiere con diferencias biológicas, es que yo lo que más veo el problema son al final estas creencias inconscientes o, bueno, sí, vamos, básicamente la educación que nos ha dado, que parece que tú si eres bueno, tienes un sexo, tienes que comportarte de una forma o si no de otra. Yo creo que al final esto es limitar a las personas. Cada persona tiene unos intereses independientemente de su raza, sexo, lo que sea. Y yo creo que diferencias biológicas, bueno, pues habrá diferencias orgánicas, pero mentales yo creo que no, que al final no, nos estamos limitando a nosotros y yo creo que cada persona, pues lo que decíamos antes, depende de la personalidad y no, yo no creo que la biología determine 100% tus elecciones en la vida, ¿no? No sé muy Eh, bien qué pensáis el resto. sí, yo estoy de acuerdo, sí. También hay una pregunta que me llama bastante la atención y creo que es una parte importante porque para tener puestos de liderazgo, esta pregunta es muy interesante, nos la hace Pilar Estellés y bueno, considero que para tener un puesto de liderazgo también hay que ser un buen líder al margen del género, ¿no? Y aquí se plantea, pues, ¿qué se le pediría a una mujer para ser una buena líder y referente? Y lo cual lleva un poco implícito, y por cómo lo veo yo, ¿se le pediría algo diferente a lo que se le pediría a un hombre?
o realmente es lo mismo, independientemente del género, ¿no? Eso es lo que, un poco, la vuelta de tuerca que le hago yo un poco a esta pregunta que nos hace la compañera. ¿Qué os parece? Hombre, yo espero que no se le pida, al menos yo no le pido algo diferente a alguien por diferencia de lo que ya decía, de sexo, de raza o de lo que sea. Pienso que al final, bueno, para ser un buen jefe, pues, o jefa, pues es que no tiene nada que ver esto. Yo a mí es que no me entra en la cabeza esto, la verdad. Y pienso, pues bueno, que para ser un buen jefe o jefa tienes que ser una persona justa, que intente ayudar a la gente, que bueno, que quiera llevar una cierta armonía dentro del servicio y que piense, bueno, intente desarrollar el servicio de la mejor forma posible, independientemente de quién conforme ese servicio, mujeres, hombres o sexo, raza, lo que sea. No tener estas limitaciones mentales yo creo que es muy importante. Y bueno, Eso es. Ujú. culturalmente pues estamos limitados, pero yo creo que hay que intentar superar estos sesgos y darnos cuenta de que tenemos que cambiarlos, porque a veces es que es muy difícil darnos cuenta de que tenemos sesgos. Entonces, no, nosotros negamos, no, yo no tengo ningún sesgo, pero es que no es verdad. Todos tenemos sesgos, independientemente de que digamos, no, yo es que soy, yo creo en la igualdad, es que probablemente hasta yo tenga sesgos. Vamos, yo cualquiera, quiero decir. Y tanto también sesgos en cuanto a la raza, aunque nosotros digamos, no, yo es que no soy racista, pero seguro que inconscientemente tenemos algún tipo de sesgo que no nos damos cuenta y al final estamos de alguna forma discriminando sutilmente a la gente por estas cosas que no tienen ningún sentido, la verdad. Sí, sí, es un poco esos matices, ¿no? A veces de diferenciar si qué haría buena líder a una mujer cuando es exactamente lo mismo, ¿no? Es al menos así como yo lo veo, creo que estamos de acuerdo con esa idea, ¿no? Después tenemos más preguntas también. Tenemos unas cuantas, ha dado bastante de sí. Y bueno, esta es del doctor Pedraza. Y dice, ¿hay diferencias entre sexos con respecto a la investigación en radiología y, por ejemplo, en la realización de tesis doctorales? Pues, a ver, bueno, no quiero monopolizar el debate, pero bueno, sí que dentro de nuestro artículo dábamos algún dato sobre las tesis bueno, en radiología, ¿no? Voy un poco a tirar de los datos del artículo porque no me lo sé de memoria, pero bueno, entre 1976 y 2011 vimos que tan solo un 11% aproximadamente de los directores de tesis fueron mujeres y 34% de las mujeres fueron autoras. Vimos que, bueno, a partir del 2011, pues este porcentaje iba subiendo un 27% de directoras y dentro de las autoras ya alcanzaba un 49%, ¿no? La verdad es que este tema también lo hemos estado hablando Pablo y yo. Y Pablo, bueno, me animaba un poco también a analizar un poco las autorías de los diferentes artículos tanto en la Sociedad Española, en la revista Radiología, como en otras revistas importantes, Radiographics, tanto el primer autor como al final el último autor, que se supone que es el que dirige el trabajo, ¿no? Estamos un poco en ello, todavía no nos hemos puesto con ello, pero bueno, es una idea que también teníamos para analizar y que quizás nos faltaba un poco dentro de nuestro artículo, ¿no? Ujú. Tenemos más preguntas. También en este caso, otra pregunta más del doctor Salvador Pedraza. Eh, en tu opinión, ¿las nuevas generaciones de radiólogos muestran una igualdad de sexo-género? Bueno, respondo yo también. Creo que estamos mejorando, pero bueno, viendo que todavía los datos no se han equiparado, sobre todo, ya no es que sea 50 a 50, porque al final nada es exacto, ¿no? Pero bueno, viendo que el 70% de los estudiantes de medicina son mujeres y que luego los puestos de liderazgo pues estén en torno al 20-30%, pues llama un poco la atención, ¿no? Creo que esto va a ir mejorando, como ya hemos visto en la comparación que hicimos respecto a la radiología desde sus inicios, con las últimas décadas, que parece que ha aumentado un poquito el porcentaje, pero ciertas categorías, por ejemplo, las medallas de oro, pues creo que el porcentaje tampoco ha aumentado muchísimo. También a mí me llamaba mucho la atención los premios a la investigación y la profesión, que al final no son premios que se han dado desde hace muchísimos años. O sea, el primer premiado fue en 2008 y en 2008 ya había muchas más mujeres
que hombres en el grupo de radiólogos adjuntos, ¿no? Y esto ya pasaba desde hacía años dentro del grupo de residentes. Entonces, bueno, no sé cuál es la razón final, no sé qué es lo que pasa, pero creo que probablemente esté mejorando y vamos, eso es lo que yo espero y en eso trabajaré para que eso sea así, vamos, al menos de mi parte, eso es lo que puedo aportar. Me parece muy interesante y la cantidad de detalle que hay en este trabajo, cantidad de porcentajes que a veces no nos dan mucho para pensar, ¿no? Por una parte, soy positivo en cuanto a, por ejemplo, las jefaturas de servicio. No se puede decir que hablabas de porcentajes de 24%, eh, que sea lo ideal, ¿no? Pero claro, lo estamos comparando a lo mejor con el 9% de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una razón para ser positivo, al menos como lo veo yo, pero para seguir progresando. Después también la subespecialidad en la que yo trabajo, en la neuroradiología, hablamos también unos números que me cuesta un poquito eh, hacer un análisis, ¿no?, de estos números y llegar a conclusiones. eh, a ver qué os parece a vosotros, porque tenemos un 38% de socias, si no recuerdo mal, de los cuales también constituyen un 66% de la junta directiva, pero solo un 25% de las presidentas de los presidentes de la sociedad son eh, mujeres, ¿no? Entonces, bien por el tema de la junta directiva, esto probablemente dé a un aumento de porcentaje de los presidentes en un futuro, ¿no? Yo creo que no sé, me parece muy, muy interesante estos datos, pero bueno, a veces es difícil anticipar lo que va a suceder, ¿no?, en el futuro en base a estos datos. No sé qué os parece a vosotros. Lo que referías un poco, perdona, el porcentaje de jefes de servicio en Estados Unidos respecto a España, también tenemos que tener en cuenta que ese 9% está en relación al 25% de radiólogas que hay en Estados Cierto, Unidos. El porcentaje cierto. en España es que llega al 60%, entonces, bueno, la comparación un poco no es la Cierto. misma. Mm, Entonces, bueno, sí, habría que hacer ahí un poco eso es cierto, una sí. comparación un poco más. Sí, Pero al mismo tiempo es bueno, un éxito que tengamos un porcentaje mayor en general bueno, de sí, mujeres. también. En base a eso, Hay que verlo en positivo. sí, soy siempre positivo, sí. Yo destacaría de esto que sí, efectivamente, hay que ser positivo, pero también cuidadoso y crítico, porque la situación médica en España es muy diferente a Estados Unidos. Entonces, en España o en muchas partes de Europa hay una medicina muy socializada, con sistemas nacionales de salud, o salud pública, sanidad pública, o sistemas de seguridad social potente, mientras que en Estados Unidos concretamente y en otros muchos lugares del mundo es una práctica privada, en el que el factor económico influye mucho. Nosotros este punto no lo hemos abordado en el artículo porque da para muchísimo más, pero sí que abre la veda a pensar, o al menos es lo que entre nosotros internamente hemos debatido, que cuando se mete el factor económico muy potente en un entorno laboral, parece como que la mujer queda desplazada. Eso es algo que es muy llamativo. En lugares donde concretamente estamos hablando de medicina, la medicina está privatizada o es un campo de lucro o sí, vamos, de privado y iniciativa privada, la mujer reduce su presencia. ¿Por qué? Porque se ve repelida o se ve desplazada la mujer allá donde la medicina no está socializada. Eso es otro tema para debatir, yo creo. Queda para otro artículo, para otras investigaciones. Pero también, como dice Antonio, hay que ser positivo. La tendencia, como hemos visto en el trabajo, es muy esperanzadora, es muy, muy, muy Eso positiva, es. pero también hay que ser una clara y otra de arena. Estamos en 2024 y sigue habiendo un problema, porque vemos que hay Sí. una mayoría femenina muy potente en España, en la radiología, y una presencia muy potente desde hace décadas o años, y no llega a un 30% el porcentaje de jefa de servicio, con lo cual eso es un problema, o sea, es un Mm, problema. Y ahondando en lo que he dicho antes, yo creo que lo que evidencia este trabajo sobre todo es que los cambios espontáneamente son muy lentos, son muy, muy lentos o nunca llegan a ocurrir, con lo cual yo animo de nuevo a trabajar activamente, a no acomodarnos y seguir trabajando. Y aquí lanzo otra vez una lanza a las sociedades científicas, que veo que hay varios asistentes de las mismas, para que activamente aborden el problema, sobre todo la SERA, que aborde el problema, que cree una comisión, que cree comités, que cree grupos de trabajo para buscar soluciones, insisto, activamente, porque yo creo que sí que requiere esta acción. Diré también que estoy viendo el porcentaje de asistentes y veo que hay una mayoría femenina. Veo que estoy analizando los asistentes a la charla de hoy
y hay un 65% de mujeres, con lo cual, bueno, los asistentes de la charla de hoy reflejan al menos la feminización de radiología española. O sea que por lo menos eso también está bien. Y otra cosa que también me gustaría destacar, no quiero enrollarme mucho, pero otro foco digamos, otras nubes negras en el horizonte es la presencia de la mujer en las profesiones STEM, en ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, porque ahora mismo en España, bien, la radiología está muy feminizada y la tendencia es muy positiva, o sea, la cosa va bien, va para arriba, pero si la radiología en un futuro cercano a medio o a largo plazo se convierte en una profesión, un área muy tecnológica, y eso parece que va por ahí con la inteligencia artificial, quizás esa tendencia se revierta, porque los diferentes estudios analizando la posición de la mujer en profesiones STEM en el mundo ven que la mujer todavía se ve un poco repelida o no atraída o no hay un entorno acogedor para ella en este ámbito. Entonces, hay un problema también. Si la radiología tira hacia ahí, quizás la presencia de la mujer disminuya, con lo cual, otra vez, insistir en animar a las niñas, a las mujeres, a las estudiantes a entrar en estos ámbitos de profesiones STEM, ¿no? Ciencia, matemáticas, ingeniería, etcétera, y que vayan ahí como una más, que no se vean repelidas, que no se vean coartadas y que no se vean desplazadas, ¿no? de ese ámbito laboral. Muy interesante. También me ha gustado la perspectiva, ¿no? de ámbito privado, ámbito público. Ya para finalizar, que nos queda poco tiempo, sí que me parecería especialmente interesante conocer la opinión de las expertas en relación con una pregunta también que nos han hecho el doctor Pedraza, y es cuáles son los retos de futuro para mejorar la igualdad de la mujer en la radiología española. Me gustaría saber vuestra opinión, sería muy interesante. Bueno, yo creo que Perdón. las personas que ya llevamos un tiempo, ¿no? Y que de alguna forma somos mentoras de las nuevas generaciones, eh, es sencillamente dar esta visión de fuerza, de empoderamiento y de que realmente no hay ningún tipo de barrera. Ya sé que, como dice perdona, como dice Silvia, mentalmente tenemos muchas cosas, pero yo creo que la generación actual, y lo digo porque yo tengo una hija adolescente, la generación actual, las chicas, están bastante empoderadas y yo creo que la generación de residentes, que son muy actuales también, este tipo de pensamiento que tuvimos nosotros en su momento, en plan de tienes que dedicarte a trabajar, pero también a la familia. Entonces, claro, las mujeres de antes nos tocaba trabajar el doble porque teníamos que ser buenas madres, estudiar un mogollón, muchísimo, luego incorporarte al mundo laboral después de unas bajas y tener, pues, ¿no? Un nivel top o mucho más alto que tus compañeros que estaban ahí ya trabajando. Actualmente esta sensación ya no se tiene, porque también en la sociedad, ya no solamente chicas y chicos, sino todo está completamente compartido. Por lo menos la visión actual del hombre tampoco es aquella que era antes. O sea, ahora se implica muchísimo en muchos trabajos que ahora hacen en conjunto con una mujer, con lo cual esto también ha permitido que nosotras tengamos más libertad o más tiempo o más espacio para desarrollarnos en otros campos, ¿no? Entonces, como mentoras, la idea es que la juventud actual no vea este tipo de barreras. Y yo, por ejemplo, lo veo con la gente joven, los residentes, los estudiantes de medicina. O sea, esta sensación que teníamos antes en los años 80 y 90, pues no se tiene. O sea, yo creo que no ven una limitación como su vida externa laboral a lo que ellos puedan llegar a ser en punto profesional. A mí me Realmente. alegra saber, perdona, Ana, me alegra, bueno, conocer un poco, ya que tienes la visión, bueno, del pasado y del presente, que ves cambios, ¿no? No sé si los cambios están 50-50, pero bueno, yo, al menos como radióloga joven, lo que agradecería es, pues bueno, tener mentoras a las que poder seguir, ¿no? A mí, la verdad es que, bueno, yo creo que he tenido muchísima suerte, porque, bueno, creo que no todo el mundo ha tenido la misma suerte que yo de tener las mentoras y mentores que he podido tener a lo largo de mi residencia, y ahora que lo veo de lejos, ¿no? Ahora que soy adjunta, la verdad es que creo que quizás no habría podido hacer todo lo que he podido llegar a hacer durante la residencia y todos los logros que he podido conseguir sin la ayuda de, bueno, tanto Pablo,
mi mentor, que era mi tutor a lo largo de la residencia, como el resto de adjuntas que al final me han apoyado en todo, me han dado oportunidades, sobre todo han celebrado mis logros cuando los he conseguido, que creo que es muy importante, y al final eso te anima, ¿no? A seguir haciendo cosas. Al final, si no tienes a nadie que te valore, parece como que lo que estás haciendo no sirve para nada y al final te desalienta de hacer cosas, ¿no? Y yo en ese sentido, la verdad es que me he sentido bastante arropada y creo que lo que tenemos que hacer es que todo el mundo tenga acceso a mentoras a las que poder seguir y las que poder apoyarse y creo que es para mí al menos es que es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con vosotras en que es importante tener un referente y sobre todo romper las barreras de uno mismo y también de los demás, ¿no? Yo por lo menos he vivido una situación siempre muy natural y no, quizá por inconsciencia o porque no me importaba, no he tenido ningún problema. Pero creo que también tenemos que intentar que las personas que vayan a la vez que nosotras, un poco después, las podamos animar también, en vez de ponerles también trabas o decirle que quizás esta opción no sea buena para ella porque le va a poder imitar en su vida personal, digamos, ¿no? Ahí podríamos seguir trabajando un poco, en no, quizás no suponer que alguien va a dedicarse a tener una familia o que le va a interferir más que si fuera un hombre, ¿no? O juzgar un poco a los demás. Yo creo que eso es lo que inconscientemente podemos llegar a hacer más ahora mismo. Muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, creo que si le parece bien al doctor Pedraza, podemos dar por concluida la sesión. No sé si quiere hacer algunos comentarios. Sí, Salva. bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra contribución. Muchas gracias, Antonio, por tu excelente moderación. La verdad es que muy bien, da gusto. Y después también gracias a Marta y a Ana por sus contribuciones y también, por supuesto, gracias a Silvia y a Pablo por el liderazgo de este tema tan importante, tan estructural de nuestra especialidad. Tener un poco la fuerza para hacerlo y seguir trabajando. Yo hay una palabra para resumir mucho que me resumiría que la imagen, el mensaje es mentoría. Necesitamos que haya modelos y mentores que apoyen este tema y que un poco sirvan a las nuevas generaciones. Y todavía nos queda trabajo. Es decir, aunque sí que es cierto que podemos compararnos con situaciones o países mejores, todavía tenemos que seguir trabajando. De hecho, en el foro, Antonio, también ha habido intervenciones de Elena Parlorio en este sentido, de que también hay que Mm. mirar. O sea, que yo creo que seguramente en el futuro, desde la revista Radiología, seguro que podemos favorecer que haya nuevas sesiones en este sentido. No sé si Silvia y Pablo queréis decir algo para finalizar. Silvia, Pablo. Bueno, muchas gracias por invitarnos a los dos a dar esta charla y por visibilizarlo un poco y hablar sobre el tema. Y bueno, repito, invito a todos al debate también, que quizás en persona igual es más personal, más que a través de una pantalla, en el Congreso de Barcelona, en el que todo el mundo puede participar. Bueno, en la mesa redonda estaremos pues las autoras también, Cristina García Villar, pero todo aquel que venga puede participar, dar su opinión, su experiencia, lo que quiera aportar es bienvenido y vamos, todo el mundo que quiera venir, ahí estaremos. Perfecto. Pablo, ¿tú quieres decir algo también o...? Poco que añadir. Enhorabuena, Silvia, por tu presentación y gracias por tus palabras. Gracias, Alba, por la invitación. A todos panelistas también por vuestra participación y al equipo técnico por su apoyo. Muy bien, muchas gracias. Simplemente recordar que mañana la última sesión antes de vacaciones Semana Santa es de Juan Gómez, que nos hablará de manejo multidisciplinar de la pancreatitis aguda necrotizante. Estáis todos invitados. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia, Pablo, Antonio, Marta y Ana. Nos vemos. Dani, venga, hasta Gracias. mañana. Chao, Adeu. Buenos gracias, días. chao.